Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo, para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el Padre Rubén Risco. Bienvenido al programa 142. ¿Ya? Buongiorno, como Buongiorno. dirían los italianos, ¿no? Imainaya Kachkanki, en quechua, ¿no? Ya que se pone de moda hasta el quechua. No tengo claro, pero yo por lo menos en mi casa o en el mercado en Ayacucho, el saludo era Imainayam Kachkanki, ¿no? Aunque algunos dicen pues Amazúa, Majeya, Mayuya, el saludo de los incas, ¿no? Pero yo creo que lo más común actualmente en la sierra es el Imainaya Kachkanki, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Imainaya Kachkanki. Les habla el Padre Luis Gaspar Uribe. Solo en castellano nada más. En inglés. Good morning. Good morning. Good morning. Buenos días. La alegría de tenerlos nuevamente con nosotros. Como saben, estos días estamos revisando los pecados capitales. En la mañana hablamos con el Padre Luis que hay un restaurante que se llama Los Pescados Capitales, ¿no? Bueno, yo no he ido, pero me imagino que estarán todos los pescados capitales ahí en los platos, ¿no? Imagino que algunos será la gula, algunos será la soberbia, la vanidad. Bueno, vamos ahora al tema de hoy. Dice Oscar Britaldo que ese programa es 142. Muy bien, bien el clavo. Saludamos a Alexis Salazar Vilela, que se une a nosotros, Elvira Orue Romero, Gloria a ti, Señor, soy Lana Hashima, buenos días, Padre Rubén y Padre Luis. En estos días de la pandemia hemos visto que se nos ha derribado muchas estructuras, ¿no? Nosotros habíamos puesto nuestra confianza, me acuerdo antes de la pandemia, éramos un país un poco más, estábamos en el grupo de los G8, que estábamos ya en vía de desarrollo, estábamos ya un poco queriendo, bueno, hay que siempre soñar en grande, pero de todas maneras, esta pandemia nos ha desnudado, ¿no? Nos ha desnudado y nos ha hecho ver nuestra triste realidad, ¿no? Que somos un país del tercer mundo, que no tenemos camas UCI, que no tenemos el suficiente oxígeno, que el tema de las vacunas no ha llegado y no llega a todos, que estamos en una crisis de social, política, económica, que el dólar está subiendo muchísimo y que no nos alcanza. Entonces, se nos cayó la Torre de Babel. Los que habíamos puesto nuestra confianza en el dinero, en los ahorros, pues la AFP, ya algunos la estamos sacando de a pocos, otros sus ahorros en soles se devaluaron. Entonces, la pregunta está sobre qué estaba cimentada la sociedad, cuál era su fortaleza, ¿no? Y por eso el tema de la avaricia, que es ese apego desmedido, ¿no? Por el dinero, por las cosas materiales, es un pecado, ¿no? Y es un pecado que genera
como todo pecado capital, genera, ¿no? Más vicios. Hay una canción de mi tocayo Rubén Blades que dice, era una ciudad de plástico donde ya no amanece el sol, sino amanece el dólar, ¿no? Donde todo el mundo vive una sociedad ficticia, ¿no? Todo es plástico, y plástico con todo se arriesga. Es decir, los valores de esta sociedad, lamentablemente, el que manda, ¿no? Como dice una canción por ahí también, el señor de este mundo es Don Dinero, ¿no? Don Dinero, ¿no? El caballero, creo que es una de un español, creo, ¿no? El poderoso caballero Don Dinero, ¿no? Es el que manda. Lamentablemente, está camuflado este señor, pero se puede llamar esta influencia que trae abajo todos los las estructuras, ¿no? Políticas y sociales, ¿no? Hace tiempo, en un almuerzo con unas personas, bauticé a una persona, a un niño de una familia, y entonces unos señores que tenían cierta influencia económica decían, nosotros, padre, no sé si lo decía por soberbia o vanidad, nosotros ayudamos a los políticos y nosotros ponemos y sacamos a los políticos, decía él, ¿no? Lamentablemente, en nuestra sociedad pensamos que son los poderes políticos o ideológicos, pero en el fondo el tema lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál ha sido el común de los últimos presidentes? ¿Cuál ha sido su Waterloo o su talón de Aquiles? La corrupción, ¿no? De los últimos presidentes que hemos tenido, por no decirlo de los anteriores o aún al que tenemos ahora, están todos investigados por temas de corrupción, de lavado de activos, de temas que no saben cómo demostrar que entraron con un poco de dinero y ahora tienen mucho dinero, ¿no? Y ahora, no sé si será cierto, es lo que he leído, es cuestión de investigarlo, que el presidente actual está viviendo en una casa que cuesta más de 1 millón y sus hijos están en un colegio particular, el más caro de Lima, y por ende uno dice, terminamos todos en la misma situación. La avaricia, volvemos al tema de la avaricia. Yo me acuerdo de pequeño, había una serie de cuentos, padre, y había un rey que era muy avaro o ávaro, ¿no? Como quieran decirlo. Usted me corrigen si es avaro o ávaro. Ambos, ¿no? Y dice que él se le apareció un duende o alguien que le dijo, pídeme un deseo. Entonces le dijo, bueno, yo quiero que todo lo que toque se convierta en oro, ¿no? ¿Bueno? ¿Te he escuchado, no? Y entonces el rey se disfrutaba y le concedió ese don, ¿no? Y dice que se levantaba todos los días y iba al palacio y todo lo que tocaba se convertía en oro, se agarraba, por decir, la Biblia, agarraba la mesa, todo, y su palacio estaba lleno de oro, hasta que ya estuvo 1 día, 2 días, 1 semana, y después el hombre ya no podía con ese poder. ¿Por qué? Porque quería comer una manzana y se convertía en oro. Quería agarrar una cuchara, le agarraba acá, ya el hombre se comenzó a desesperar. Y lo último fue que vino su hija para consolarlo y abrazarlo, y él, por acariciarle, por abrazarla, se convirtió su hija en una estatua de oro. Y el rey aprendió, pues, que no toda la felicidad está en el oro, ¿no? En las cosas. Pero el hombre tiene que pasar muchas cosas para darse cuenta de eso, ¿no? Una de las cosas que tiene el ser humano, que es esa ansia, ese deseo, como dice el mismo San Agustín, Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse de ti. El hombre tiene ese deseo de querer más y más y más. Y en este aspecto, el ser humano no tiene un límite, ¿no? ¿Cuál es tu límite, por decir?
en tener en tu cuenta 1.000 soles, 100.000 soles, 1.000.000, 2.000.000. No hay límites. El ser humano, entre más tiene, quiere más y 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 más. Y no tiene un límite de decir, no, ya hasta aquí nomás y me retiro. No, ¿han visto ustedes, hablando de la, ¿cómo se llama? De este vicio de la ludopatía, ¿no? ¿Cuánta gente va a los tragamonedas y dice, padre, yo estoy ganando y de repente quiero más y más y más y de repente me doy cuenta que lo que llevé y había ganado más, termino sin nada, ¿no? Entonces ese deseo, esas ansias que llevan a perder la cabeza, ¿no? Y el demonio sabe por ahí por dónde atacarnos. ¿Recuerdan? Sí, creo que es la tercera tentación en el desierto, ¿no? Le dice, te daré todas las riquezas del mundo, le dice el demonio a Jesús, todas. Y le muestra todas las riquezas y todas las naciones. Si tú te arrodillas, ¿no? Y te postra delante de mí, ¿no? Y el Señor dice, solo a tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás. Pero el demonio, de una otra manera, también nos tienta con este deseo de poseer, de tener, de las ansias, ¿no? Que es la avaricia. La avaricia es algo que está muy metido en nuestra sociedad, en nuestro mundo y también en nuestro corazón, ¿no? Ese deseo desmedido de tener, de poseer cosas materiales. ¿Besito? Siendo las 10:12 de la mañana, hoy primer día del mes, 1 de septiembre del año 2021, cuestión de fe, transmitiendo desde la parroquia San Roque, aquí en Surco, en la arquidiócesis de Lima. Estamos trocando estos días los pecados capitales, ¿no? Y sus virtudes, ¿no? Hoy estamos con la avaricia, pecado capital, y su virtud es la generosidad, ¿no? Nos están escribiendo, he visto hace un momento, desde Francia, nos dice Bonjour, nos dice nuestra hermana más abajo. A ver, ahí, Elvira Orue Romero. Buenos días, padres, para mí ya tarde, desde Francia. Bonjour. Mariela Ábalos, buenos días, padre Rubén y padre Luis. Los saludo desde Virginia, de Estados Unidos. Muchas bendiciones. Somos internacionales, padre. Sí. Y hay un comentario ahí de nuestro amigo Oscar Britaldo, Oscar Ugarte, que nos dice que el mono baila con la plata, ¿no? El mono baila con la plata. No sé si te acuerdas, en las plazas, en provincias, había un señor con su cajita y un mono, y le metías una monedita y el mono empezaba a bailar, ¿no? Esa era la distracción en aquellas épocas, ¿no? Vamos a darle de comer al mono, ¿no? Entonces, y el mono bailaba. Pues. Con la plata baila el mono, ¿no? Yo quisiera animarlos, sacarlos de ese retargo, de esa flojera, de esa comodidad, que se den un par de segundos, no hay más tiempo, un par de segundos, cojan su celular y denle clic, compartir, ¿no? Compartan, estamos 34 conectados, si cada uno comparte, pescamos otros 34, ya somos casi 75, casi 80, ¿no? En realidad, a nosotros no nos interesan cuántos están conectados. Bastaría que uno esté conectado, estaríamos felices, porque a nosotros nos interesa y queremos salvar almas. Cada persona nos interesa, tú nos interesas. Pero a su vez también queremos ayudar a otras personas a través de ustedes. Y si ustedes le dan compartir o pasan la voz a algún amigo, amiga, familiar, conocido, que se conecte, le vas a hacer mucho bien. Dile, los padres están tratando el tema de los pecados capitales. Hoy está hablando de la avaricia como pecado capital y la virtud de la generosidad, ¿no? Ese es el tema de hoy, miércoles 1 de septiembre del año 2021. Estamos en cuestión de fe. Es más, yo creo que han hecho lo contrario.
estábamos 34, es que ustedes se han ido, ¿no? O sea, estamos ya en 28. O sea, se han ido a buscar, se han ido a llamar, ¿no? No, ya no hagan lo contrario, pues, ¿no? Bueno, antes de entrar a definir qué es la avaricia, una pequeña resumen ya de lo anterior que les han explicado son los pecados capitales. Hemos de saber por qué se llaman pecados capitales, ¿no? ¿Y qué relación tienen con la concupiscencia? Y todo esto, en todo esto, ¿qué tiene que ver el pecado original? Y si para esto de los pecados capitales hay alguna solución o no. Entonces, cada semana, en cada virtud, les daremos los remedios para salir de ese pecado capital. Claro que hay remedio. Pues empecemos desarrollando o recordando, mejor dicho, qué son, por qué los llamamos pecados capitales. Se llaman así porque generan otros pecados y otros vicios, ¿no? Son como la madre del cordero, son como la raíz, que luego sale otras ramas, otras hojas, otros frutos. Es el pecado capital. Repito, generan otros pecados y otros vicios. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen a otros pecados, origen a muchos otros pecados. Por eso se dice pecado capital. ¿Qué son estos pecados capitales? ¿No? Pues provienen de la concupiscencia. Provienen de la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Pues la concupiscencia es la inclinación de la naturaleza humana al pecado. Esa lucha interior que tenemos entre el bien y el mal. Esa inclinación al pecado. Eso se llama concupiscencia. Y todos tenemos concupiscencia. Es la propensión natural de los seres humanos a obrar el mal. Es la insubordinación de los deseos a la razón. La razón busca a Dios. Los deseos se rebelan. Como dice la teología, se insubordinan. No quieren hacerle caso a la razón. Se rebelan, ¿no? Se oponen a la razón que busca a Dios. Esa es la concupiscencia. La concupiscencia nos hace tender a preferir lo placentero y evitar lo más exigente o doloroso para conseguir el bien. Si para conseguir el mal, a través de la concupiscencia, esa felicidad momentánea, pues por ahí te tienta, como algo placentero. ¿De dónde viene la concupiscencia? Pues del pecado original. Es una de las consecuencias del pecado original. Entonces todos tenemos pecado original, todos tenemos concupiscencia y todos tenemos pecados capitales. ¿Tiene remedio la concupiscencia? ¿Tiene remedio la concupiscencia? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Aquí podríamos discutir con los evangélicos, que no están en la iglesia verdadera, que no los engañen. Hay que tratarlos con cariño, hay que rezar por ellos, pero no están en la iglesia verdadera. Ellos dicen, hagamos lo que hagamos, con los pecados capitales, con la concupiscencia, ya no dependemos de nosotros. O sea, no hay fe con obras, solo la fe nos va a salvar. Por más mérito que hagamos, ya no depende de nosotros. Los católicos decimos todo lo contrario. Sí, fe con obras. Sí, hay un remedio para la concupiscencia, las obras. Este domingo hablábamos, ¿de dónde salen las cosas malas? De lo interior. No entra lo malo, sino lo que sale. Por supuesto, hermanos, que sí hay un remedio para la concupiscencia. Dios nos da todas las gracias. Dios nos ha creado y está con nosotros, con su providencia y con su misericordia. Él no nos abandona y siempre nos da todas las gracias y más de las que necesitamos para vencer la tentación, el pecado y la concupiscencia. La gracia de Dios.
la gracia de Dios. Bueno, habiendo hecho este recordatorio de pecados capitales, la concupiscencia, el pecado original, el remedio, la gracia de Dios, hay que buscar, pues. ¿Y dónde está la gracia de Dios? En la confesión, en la práctica de los sacramentos, en el pedir, orar, pedir a Dios. Dicho esto, ¿qué es la avaricia entonces, este pecado capital? ¿Qué es? ¿Dónde se centra? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cómo lo encuadraríamos? ¿No? Porque hay 7 pecados capitales. Hoy estamos hablando de la avaricia. Pues la avaricia, que también se llama codicia, es un pecado capital de exceso, se llama, de exceso, ¿no? La avaricia. El avaro, como explicó el padre Rubén, quiere más y más, por eso, de exceso. Al igual que los otros pecados capitales, la lujuria y la gula son pecados de exceso. Más lujuria, más comida, más sexo, y en la avaricia más dinero, más cosas materiales. Entonces es un pecado de exceso. Pero el exceso, en este caso de la avaricia, se manifiesta en el deseo de poseer bienes materiales y riquezas de forma irreflexiva, o sea, a toda costa. O sea, conseguir bienes materiales y riquezas de forma abusiva, de forma irracional, a toda costa, a toda costa. Por ejemplo, aquí entra la corrupción, el robo, ¿no? A toda costa. O sea, el avaro no se conforma con su riqueza, con su dinero que ha recibido a costa de haberse ganado el pan de cada día con el sudor de su frente. No se conforma, quiere más, quiere más. Los ávaros quieren tener grandes cantidades de objetos o de dinero que sobrevaloran. Ese es su objetivo, ¿no? Riquezas, cosas materiales. Se han creado pues falsos ídolos. Eso les da felicidad, se sienten placenteros. Pero ya sabemos, a la hora de la verdad, eso no sirve para nada. No les importan los medios por los cuales pueden obtenerlos. El avaro, la codicia, apegamiento a las cosas materiales, consiguen a toda costa. No les importa maltratar el honor, la fama de una persona. No les importa maltratar la comida, la salud, la educación de los más necesitados. Solo ellos, ¿no? Yo quiero más dinero. Más adelante tocaré el tema de la corrupción como ejemplo de avaricia, de codicia, ¿no? La corrupción. Más adelante, que es uno de los pecados que nace de la avaricia. Muy bien, a ver, no sé si hay preguntas o dudas en torno al tema de la avaricia. Mientras tanto, vamos al Evangelio, que es la fuente de todo. Hemos subido, Padre, a 42. Vamos bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. No, pero la meta es 80. 80, listo. Vamos, 43, vamos, sí se puede, sí se puede. En el Evangelio, el Señor aparece en una escena que es clave para entender el tema de la avaricia, especialmente en Marcos 10, dice que se acerca un joven, ¿no? Bueno, un joven que se acerca y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, cumple los mandamientos, ¿no? Shema Israel, escucha Israel los mandamientos. Y entonces el muchacho dice que es un muchacho bueno, o sea, porque se atreve a decirle algo que yo creo que ahora, en este tiempo, ninguno se atrevería a decirle, Señor, cumplo todos los mandamientos. Es un muchacho, como tú dices, pues imagínate en la parroquia encuentras un muchacho bueno, cumplidor, cumple los mandamientos, de una buena familia, un santo, ¿no? Y entonces Jesús dice que lo miró con cariño. Pero eso cuando tú dices, ves a alguien que es bueno, pero le exigen más, ¿no? Y Jesús le dice,
Solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Jesucristo, yo imagino que vio un muchacho bueno que podía dar más y le pone la valla alta porque le falta todavía algo por entregar. Y dice que ante esa disposición del Señor, ante ese reto, esa valla alta, el joven, al oír estas palabras, se entristeció, bajó la mirada y se marchó apenado porque tenía muchos bienes, muchos bienes. Y entonces esta escena, yo imagino que los discípulos, los apóstoles estaban mirando, ¿no? Y la siguieron, ¿no? Porque decía, bueno, ahora vamos a hacer uno más, somos 13, ¿no? Pero imagínate que tú veas a alguien que tenga la pasta, la madera para ser un buen apóstol, y de repente se va y Jesús aprovecha esto y cambia, le dice, ¿no? Qué difícil le es a alguien que tiene riquezas entrar en el reino de los cielos. Y vemos ahí que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y entonces yo imagino que este joven era un muchacho muy bueno, pero le pusieron delante dos cosas, ¿no? A Dios y el dinero, o sus bienes, ¿no? ¿Y qué pesaba más? Lamentablemente en su corazón estaba el dinero o los bienes, su comodidad. Yo imagino que sería un joven que tenía muchos bienes, que vivió una vida cómoda, que estaba todo armado en su vida. Y entonces Jesucristo termina diciendo, no podemos servir a dos dioses, a un Señor o a otro, porque terminaremos amando a uno y odiando al otro. O sea, no podemos servir a Dios y el dinero, ¿no? Y que el que no renuncie, dice, a todos sus bienes para elegirme a mí, pues de cierta manera no puede ser discípulo mío. Nosotros, en el caso de los sacerdotes, elegimos o tenemos unos que llamamos consejos evangélicos o los votos, o en el caso de los religiosos, que es la pobreza, ¿no? La pobreza. Nosotros somos de este mundo, perdón, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y tenemos que aprender a vivir con lo necesario, ¿no? No acumular riqueza, o sea, vivir ya aquí en la tierra como viviremos en el cielo. Por eso, una de las cosas, padre, que resulta difícil para los chicos hoy es dejar las comodidades, ¿no? En su casa tienen todo, o sea, entre comillas, aparte de la mamitis, del papitis, que los cuida, los protege, tienen la comida, tienen sus comodidades, tienen, y ahora más, la computadora, la laptop, el celular, ya tienen la vida hecha. Entonces, y dejar esos apegos, ¿no? Si dejar esto le es difícil, el celular, ¿qué más difícil será dejar otras cosas? Por eso, en el mundo en que vivimos está impregnado mucho de este deseo, ¿no? de poseer. Yo le pregunto a muchos de los jóvenes con los cuales me encuentro, dice, ¿y qué quieres siguiendo esta carrera? Ah, bueno, padre, yo termino esta carrera, quiero conseguirme una profesión buena, un buen trabajo, ganar dinero, viajar por el mundo, comprarme una casa, un carro, disfrutar la vida, o sea, todo en cierta manera está centrado en la parte económica. O sea, no es que esté mal, padre, no, o sea, no es que esté mal buscar lograr objetivos en la vida y querer mejorar la situación, pero en el fondo todo esto también es egoísta, ¿no? Puede ser que yo me equivoque, pero hoy los chicos, es verdad que muchos se quejan de que la situación no es lo mismo de antes, pero muchos dicen, padre, yo voy a estudiar hasta tal año, voy a seguir mi posgrado, voy a viajar, sacar el título, regreso, busco el trabajo, me caso, después tengo un seguro, compro mi casa, y después los hijos ya
más adelante, ¿no? Entonces comienzan por ahí, planeando su vida, ¿no? Hoy yo creo que todo esto nos ha cambiado, pero en el fondo yo creo que detrás de todo esto hay mucho egoísmo, ¿no? Y mucha comodidad. Y en el fondo eh, ponemos como centro de todo lo que dirige nuestra vida el dinero. Por eso el Señor eh, nos advierte, ¿no? De esta situación, de qué nos vale atesorar tesoros en la tierra si al final no nos llevamos nada. O como dice él, ¿no? Tenemos que aprender a ser ricos, ricos para, o mejor, delante de Dios, ¿no? ¿De qué te vale ganar el mundo entero si al final pierdes tu vida? Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es poner nuestra confianza y nuestra felicidad no en las cosas del mundo, sino en Dios, ¿no? Nuestra mayor riqueza debe estar en Dios. Y eso es lo que hoy yo creo que nos pervierte en el sentido de pensando que porque yo tengo este dinero, porque yo tengo esta carrera, porque yo soy feliz. Y si no lo tengo, soy infeliz. No, la felicidad no está en el tener, ni en el poseer, sino en el ser, ¿no? Yo, de lo poco que he vivido y de lo poco que sé, mi padre, pues es un hombre que tenía, bueno, 10 hijos, mi mamá, no teníamos lo necesario y, y vivíamos felices. O sea, no es que nunca tuvimos todas las comodidades como hoy podemos tenerlas, pero muchos chicos hoy se nos deprimen, se nos angustian porque no tienen la ropa de moda, porque no tienen el celular de moda, porque no salen a comer a tal lugar, porque entonces reducen la felicidad al tener o al poseer y no al ser. Por eso aquí esto, y cuando tienen y tienen y tienen y tienen y tienen más, no son felices. Imagínense los cantantes, ¿no? Los artistas, tienen todo. Y muchos de ellos, pues algunos hasta han caído en el tema de la depresión, las drogas, y algunos los han llevado hasta el suicidio. Entonces tenemos que ver bien ahí que no está en la situación de las riquezas, no satisface nuestro corazón. Tenemos que buscar poner nuestro corazón en aquel que nos da la verdadera felicidad, que es Dios. Y ahí viene la generosidad, que es lo contrario, el antídoto, que es, como dice San Pablo, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Responde el último comentario de Rubén a la pregunta que hace Diana Dávila Loyola, ¿no? Buenos días, ¿cuáles serían las obras para revertir la avaricia como pecado? La virtud de la generosidad, ¿no? Si hemos dicho antes que la avaricia es el deseo de acaparar bienes a costa de todo, la virtud, lo contrario, pues es la generosidad, de dar con gusto de uno mismo o de lo propio a los que necesitan. Desprendimiento, ¿no? Generosidad, darse, ¿no? Entregar, compartir. El Papa Francisco, en una homilía, todavía cuando era cardenal en Buenos Aires, Argentina, hablando de la muerte, decía lo siguiente, que cuando uno muere, pues lloran los amigos, los familiares, los que de alguna manera nos tenían algo de estima. Y eso progresivamente se va diluyendo a medida que pasan los días, las semanas, los meses y los años. Y después de varios años ya con suerte alguno nos recordará, ¿no? Con suerte, ¿no? Pero ese día del funeral todos somos amigos, ¿no? No sé si tú tienes esa impresión. Cuando hay un difunto, todos hablan bien de los muertos, ¿no? No hay El muerto malo. no hay muerto pecador, ¿no? Qué bueno era, ¿no? Sí. Bueno, volviendo al Papa Francisco. El féretro que lleva pues el cajón hacia el nicho, hacia el cementerio o hacia el horno donde van a cremar, pues va en la carroza,
siguen algunos familiares, amigos, en caravana, personas. Pero detrás de eso, de ese funeral, de ese féretro, no hay camiones de mudanza, no hay tráileres que están llevando tus dineros, tus joyas, tus propiedades, tus bienes materiales. Se han quedado, se quedan en este mundo. Y la reflexión que hacía el Papa Francisco es, ¿de qué te sirvió vivir tu vida pegado a esas cosas? Desgastaste inútilmente. Te creaste un mundo, pues, terrenal, mundano, ¿no? ¿De qué te sirvió, pues, acaparar bienes? ¿De qué te sirvió ser avaro? ¿Mm? De nada. A mí me pasó una vez, y seguramente ustedes tendrán mil anécdotas, ¿ah? Cuando tú eres más generoso, Dios es más generoso contigo. De ahí el Dios, el 100 por 1 y la vida eterna, ¿no? Estaba yéndome no, de hecho fui hacia el seminario, a la facultad a dar clases. Cogí en Javier Prado estos buses, estos combis, y me bajé la Marina con Sucre, ¿no? Fue la y tenía mis dos solcitos, ¿no? Para, muy sencillito, Luca de ida, Luca de vuelta. Me bajaba en Javier Prado con los Nogales. Aquí sí. Bueno, pagué, llegué, acabé mis clases, regresé, y estoy llegando a la esquina, y una señora con su bebito, padre, padre. Y yo decía, pues no tengo, padre, por favor. Y el niño, pues, se me abraza y me dice, papito, por favor, para comer. Y un niño, pues, te, te, te desarma, ¿no? El niño, ¿no? Ya, la toma, pues. Claro, y en ese momento yo no pienso que solo tenía un sol. Y entonces dije, ¿y ahora cómo vuelvo, no? Y me vine caminando, pues, toda la Marina, Pershing, crucé la residencial San Felipe, y llegué, pues, yo habría llegado, pues, después de 40 minutos, una hora, ¿no? Pero la satisfacción que te da esa obra de caridad, eso no tiene precio. Un sol te hace millonario espiritualmente, ¿no? Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su propia experiencia, su propio testimonio de su generosidad. Por eso, sean generosos en las colectas, en las ofrendas, ¿no? Porque al final, eso es para ustedes, para la casa de Dios que es de ustedes, para su sostenimiento, mantenimiento, para las obras de caridad. Ojo que la generosidad, el desprendimiento, no es de lo que te sobra, no es de lo que está ahí, bueno, no tiene que doler, tiene que ser sacrificio. Eso es el 100 por 1 y la vida eterna. Vayamos a la corrupción que les decía antes, ¿no? Como un pecado que nace de la avaricia, ¿no? Yo me pregunto, nuestra patria, en estos últimos 15, 20 años, corrupción a diestra y a siniestra, a todos los niveles, ¿ah? En el nivel judicial, en el Congreso, en el gobierno, en la iglesia, todos los niveles, corrupción. Unos más que otros, pero en todos los niveles, ¿ah? En los medios de comunicación, ¿no? En las instituciones privadas, colegios, universidades, ONGs, un cáncer que hace mucho daño a la estructura de la sociedad, la corrupción. No sé ustedes si tienen la igual percepción, pero los grandes ávaros pasan piola. Los ávaros, los que maquinan todo esto, los que pues han acaparado los bienes materiales o han robado, esos vivitos y coleando. A los que los atrapan pues son a sus chupes, ¿no? ¿No? A sus peoncitos. Y los presentan como gran noticia, ¿no? Se ha hablado de la corrupción tanto en nuestra patria, todos los gobiernos, ¿eh? De los últimos, diría, 20 años, por ejemplo. No se salvan. Tienen acusaciones.
Vizcarra. ¿Por qué? Cuando yo tengo dudas ante un tema que es público, yo ya tengo mis reparos. ¿Por qué no ponen en conocimiento de la población? Porque al final los políticos son los que administran nuestro dinero, ¿ah? No es el dinero de ellos, lo que tiene el Estado. Nosotros con nuestros impuestos, y ellos lo administran. Entonces, ¿por qué no es público? Solo lanzo la pregunta, ¿por qué lo ocultan? ¿Tienen miedo a algo? ¿Cuánto está costando las vacunas? ¿Sabemos? No sabemos. ¿Cuánto está costando las vacunas? No sabemos. Tenemos algunos datos de otros países y también cambian los precios, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no es público? Hay coimas, hay comisiones. ¿Por qué? Y cuando hay sospecha, como dice el dicho, cuando el río trae piedras y suena es por algo, pues, por algo, ¿no? Estos jueces o fiscales anticorrupción, las madres del cordero de la corrupción de la política con el Ejecutivo. Odebrecht, Lavajato, Graña y Montero, han firmado un convenio de colaboración con estos fiscales. Pero no lo conocemos, ¿qué han firmado? O sea, están colaborando, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De perdonarles las deudas, los delitos que han cometido? ¿Por qué no los conocemos? Tenemos derecho a saber qué han hecho con nuestra plata, ¿no? ¿Por qué lo han hecho mal uso? ¿Y por qué no están en la cárcel? ¿Ah? ¿Por qué no están en la cárcel? Porque ellos sí, directamente con nuestra plata, delito grave, político, los funcionarios públicos. El Papa Francisco, en su visita al Perú, hablando de la corrupción, dijo que es la destrucción de la persona. La destrucción de la persona. El Papa Francisco respondió a preguntas de periodistas en el avión que tomó para regresar a Roma, luego de pasar 3 días en el Perú. En el vuelo que llevó al Papa Francisco de regreso a Roma, tras su gira por Chile y el Perú, el año de enero de 2018, el Papa argentino volvió a referirse a la corrupción como un mal que no tiene vuelta atrás. Al ser consultado sobre los escándalos de corrupción que han golpeado al Perú, el Papa comentó que este problema se ha generalizado por toda América Latina y no mencionó ningún hecho en específico, aunque sí había hablado brevemente de Odebrecht. Hoy, dice el Papa, está de moda hablar de Odebrecht, pero es apenas un botón de muestra, mira, un botón de muestra. Un botón. De la corrupción. ¿Mm? Comentó el Papa. Para el Papa Francisco, la corrupción es un problema presente siempre en los políticos poderosos. Esto es lo que comentabas al inicio, ¿no? El presidente Pedro Castillo. Oye, un campesino, un rondero, del pueblo. Con su sudor puede ganar su dinero, pero que sea coherente, pues. No prometía vivir como los pobres. También, no solo hay que ser, sino también parecer. Entonces no hay coherencia, pues, ¿no? Los políticos, en los empresarios que le pagan mal a sus trabajadores, en el ama de casa que explota a las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, en todos los niveles, ¿eh? Yo al pecado no le tengo miedo a la corrupción que te va vaciando el alma y el cuerpo, dice el Papa Francisco. Un corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver atrás. Son como esos pantanos chupidizos que querés volver atrás y te chupa, como las tierras movedizas, ¿no? Te traga. Es la destrucción de la persona humana. Es la misma idea que el Perú defendió en un libro de entrevista del periodista argentino Hernán Reyes. Bueno, y así podemos seguir leyendo, pero ya para hacernos una idea, ¿no?
destrucción de la familia, la corrupción. Pero ¿cuál es el pecado? La avaricia. ¿Y para qué han robado tanto? Para nada, porque algunos incluso han muerto con el COVID, ni han aprovechado. Más bien han hecho un daño. Es como un cáncer en la sociedad. No hay carreteras, no hay colegios, no hay internet, no hay buenas postas médicas. Se han quedado con la plata del pueblo. Corrupción. La avaricia. Sigamos, padre Rubén. Muy bien. Leamos algo de lo que aparece aquí. Dice Isabel Caira Leguía, padre, en el caso de los jóvenes de hoy en día, con sus padres, ¿son sus padres responsables de ser materialistas? En mis tiempos no teníamos ni celular ni computadora. Investigar un tema en el colegio era ir a la biblioteca, a leer mucho, así hacía mis tareas en el curso de religión, dejaban tareas dominicales. Eran buenos tiempos de ir a misa y mi profesora me hablaba la homilía. Me alegra haber vivido esos tiempos. Bendiciones. Yo creo que estamos a tiempo de crear o de comenzar una nueva humanidad. El tema de los jóvenes no es que los tiempos pasados fueron mejores, cada uno vivió su tiempo. Yo creo que el tema está en poner esos buena semilla, esos buenos ideales, sembrar una buena semilla. Todos los jóvenes quieren cambiar el mundo y nosotros los jóvenes también queremos cambiar el mundo. La vez pasada hablaba con alguien también que decía que cuando uno está en el seminario y yo llegaré a ser un sacerdote, que esté con la gente pobre, igual los políticos, y cuando los pones en la cancha, cuando salen, oye tú, no quería, hoy tú maestro, hoy tú policía, hoy tú político, mira, te acomodaste, te ubicaste bien. Y ahora, entonces yo creo que hay que poner los buenos ideales. Imagínense un San Francisco de Asís, que tenía todo, pero no le llenaba el corazón hasta que le presentaron a Cristo y abrazó la hermana pobreza y descubrió ahí la mayor alegría y felicidad de este hombre. Era un hombre feliz, 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 feliz. El Papa Francisco ha puesto su nombre a propósito porque quiere que la iglesia vuelva a la esencia de esa pobreza, no solamente el no tener, sino el poner la esencia. La Madre Teresa de Calcuta, una mujer que vivía entre los pobres, sirviendo a los pobres entre los más pobres, como decía el padre, sin tener un sol en el bolsillo, ¿no? Vivía totalmente la caridad. Y así San Martín y así Santa Rosa de Lima, que hemos celebrado ayer, anteayer. Entonces, el problema de todo esto está, lo decía el Evangelio del domingo, ¿no? En el corazón del hombre. Pero si en el corazón del hombre también ponemos a Jesús, la generosidad, el amor a los demás, entonces esto cambiará. Decía San Agustín al final de la famosa que hemos celebrado, agosto es un mes de santos, ¿no? De grandes santos. Bueno, no digo porque sea mi cumpleaños. San Roque y todo lo demás. San Agustín decía, San Agustín decía la ciudad de Dios, ¿no? Habían dos ciudades, la ciudad del mundo y la ciudad de Dios. En la ciudad del mundo, brillaba el sol, que era el egoísmo, el ser humano, el centro, ¿no? En cambio, en la ciudad de Dios, el centro era Dios y era la generosidad quien alumbraba el mundo. Yo creo que es la diferencia entre la ciudad de Dios y la ciudad de la humanidad hoy, donde hemos puesto nuestro centro, ¿no? Pero a veces somos, disculpando la palabra, tan tontos que no nos damos cuenta que todo esto que anhelamos, ¿no? Un día lo vamos a perder, ¿no? Contaba un sacerdote que tiene una obra grande de ayuda a los pobres, que un día tocaron la puerta de su parroquia y vino un carrazo, así un carro del año, de esos bonitos, Mercedes-Benz creo que era, y dijeron, padre, aquí tengo una donación para usted, como dicen los chicos, un cheque, ¿no? Y entonces el padre vio y le dijo, eran muchos, miles, ¿no? de soles. Y entonces el padre dijo, muchas gracias. No, lo que pasa, padre, es que yo, ¿cómo se llama? Soy un hombre que he trabajado toda mi vida, he hecho inversiones, negocios, y bueno, me han detectado un cáncer terminal y no tengo a quién heredarlo. En vez de que el Estado se lo quede, yo veo que usted está dando a los niños, está haciendo planta de oxígeno, lo voy a dar a usted, ¿no?
Y el padre dijo, muchas gracias, ¿no? Y el hombre ya se estaba yendo, se estaba ahí en la puerta de la iglesia, y regresa. Regresa con otro cheque. Hermano, padre, le dijo, tengo otro cheque para usted. Pero ya no me dio. Lo que pasa es que mi cáncer es terminal y yo pensaba guardarme este cheque para mí, pero me he dado cuenta que no lo necesito, yo tengo todo. ¿Y para quién será esto? Y el cheque que traía después era 3, 4 veces más del que le había dado antes. El padre casi se cae para atrás. Y le dejó toda su plata al padre, ¿no? O sea, yo me imagino... Aquí no ha llegado, no fue. Pero, es un sueño bonito, ¿no? un sueño bonito. Pero yo me imagino a ese hombre, yo me imagino a ese hombre haber trabajado toda su vida, haber luchado todo, haberle ido bien en su vida y al final no poder disfrutar, entre comillas, de todo lo que tiene, pero como tú decías, ¿no? Para ti era un sol, para él era todo este trabajo, dejarlo, de cierta manera, para ayudar a los demás. Y el hombre se sentía contento porque tenemos que aprender a ver aquí, queridos hermanos, que las cosas o los bienes que Dios nos ha dado, sean muchos o sean pocos, son instrumentos, ojo, instrumentos para llegar a Dios. No son el fin. Este celular es un instrumento, no es el fin, pero hay mucha gente que lo primero que hace cuando se levanta en la mañana es mirar el celular. El celular, o sea, se ha convertido en un dios, o el carro, o las cosas materiales de la casa. Tenemos que aprender nosotros primero a utilizar también las cosas que tenemos, por decir, yo vivo ahora o vivimos en Surco, antes vivía en La Victoria, y cuando estaba más pequeño vivía en Tumbes, y mis papás vivieron en La Chacra. O sea, no es cuestión dónde estamos. Hoy tengo que cuidar esta parroquia, ya sea mucho o poco lo que tengo. La pobreza radica también en eso, en no despilfarrar, comiendo, bebiendo, haciendo cosas, sino tampoco tener envidia. Ay, es que el párroco de Surco, yo quisiera ser párroco de La Molina, o el de la Victoria quiere ser párroco de Surco, o el de Tumbes quiere ser párroco de Lima. No, o sea, tenemos que aprender a utilizar las cosas que tenemos y utilizarlas bien, utilizarlas como un instrumento, no buscar otra de las cosas que hoy vemos, y ya va por otro pecado, pero es el comprar cosas de una manera desmedida, ¿no? Hoy caemos muchos de nosotros en esas compras por internet y que, ay, es que yo quiero esto, quiero lo de acá, quiero lo de allá. Una señora me decía la vez pasada, es que yo tengo en mi ropero un montón de cosas, ¿no? Un montón de ropa y es que me gusta, y mi hijo me dice, mamá, ya no compres, si no vas a usar, ya no compres, ¿no? Es que nos vamos llenando de cosas materiales y a veces no las usamos. Entonces tenemos que aprender a vivir con lo necesario, ¿no? Y aprender también la virtud del desprendimiento, de la generalidad, es desprendernos, ¿no? De los bienes cuando sean necesarios. Y la limosna, como decía el padre, decía la madre Teresa, no es dar lo que nos sobra, sino dar lo que nos cuesta. Por eso, frente a este deseo desmedido de tener y de poseer y de quererlo todo, la generosidad es dar, donar, ayudar, porque todo lo poco o mucho que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y yo creo que es eso, en torno a la pregunta que hacía, es poner estos dones grandes, esa virtud grande en los corazones de los jóvenes y aprender a vivir con lo necesario. Pero culpa de mucho de eso lo tenemos los padres, porque los padres a veces les queremos complacer a los chicos todo lo que nos piden, todo, ¿no? Lo digo yo porque tengo también sobrinos, ¿no? Es que yo no lo tuve, pues, y entonces se lo doy. Y la vez pasada yo conversaba con una persona que le va muy bien en la vida y me decía, mire padre, yo en el colegio, mis papás tenían lo necesario, estuve en un buen colegio, pero no me dieron todo. A veces comíamos, a veces no comíamos. La pasábamos duro. Pero a mí ese de que yo no tenía, pero tenía amigos, decía él, que sus papás tenían mucho dinero, tenían grandes empresas, pero lo tenían todo. En cambio, yo como no tenía todo, buscaba siempre ese deseo de
de superarme, de querer más, de esa hambre en el buen sentido, ¿no? Como dice, de esa hambre, de ese deseo. Y terminamos el colegio, él ha logrado muchas cosas en la vida, tiene algunas empresas, le va muy bien. Y en cambio sus amigos, que lo tenían todo, han despilfarrado el negocio de sus papás y han entrado en crisis y lo han perdido todo. Entonces vemos que no es bueno no es bueno darle todo lo que a veces es bueno que no, o sea, que tengan ciertas restricciones a cosas y así también que ellos se esfuercen y luchen para buscar cosas mejores. Y entonces, en torno a esto que estamos viendo, aprender a vivir un poco la sobriedad, ¿no? Yo creo que, como dicen, ¿no? Ahora hay que comer, si alguien no come arroz con huevo en este tiempo de pandemia, no está pasando en crisis, hay que revisar su economía, ¿no? Porque tenemos que aprender a comer lentejas, a comer cosas sencillas para poder aprender a esforzarnos a vivir en la sobriedad y en lo necesario. Hablando de lentejas, los lunes, ¿no? Los lunes tocan lentejas. O comes o lo dejas, decía mi abuelita, ¿no? Bueno, hablando de lentejas, la semana pasada en el comedor, como teníamos muchas lentejas, 3 días de lentejas. O sea, están ya empachadas de lentejas nuestros comentanes. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Con lo que hay que arreglarse. Pero son ricas. Y son ricas, y ¿no? Nutritivas. Nutritivas, por supuesto. Y eso montadito con un huevito frito, ¿no? Ya nos da hambre a estas horas. Por cierto, las amas de casa que están conectadas, ¿qué estarán cocinando? Cuéntenos a ver cuál es el menú del día. Yo estoy oliendo lentejas. Yo estoy oliendo una pasta, ¿no? con sopita de casa, ¿no? Mira, lunes de lentejas, uy, con su ensaladita, dice ahí. Mira, ese Modesta Chapiama, buenos días y bendecido día, queridos padres. Qué alegría verlos, que el Señor los cuide y proteja. Sigan siendo esos sacerdotes entregados. Hoy toca ají de calabaza. Rita Zúñiga, aprovecho. Vitaldo Oscar, ¿qué comes hoy? No nos dice, pero dice los lunes de lentejas para que haya platita en el bolsillo, ¿no? Rita Zúñiga, a lo arequipeño, mira. Quinoa con pollo frito. Diana Dávila, quinoa con pollo frito. Tuvo una madre que fue muy humilde en todos los aspectos, nos cuenta María Juana Ramírez. Alfredo Luján, Mugaburo. El padre. Sí, dale una papa más al caldo, a Rubén. Está flaco, ¿no? Muy bien, Alfredo. Le vamos a dar un poquito más de... Alfredo, felicitar a Alfredo, tiene su nuevo look, ¿no? Sí. Padre Alfredo ya se rapó la cabeza. Te queda muy bien, Alfredo, te queda muy bien. Naida Espino Soto. Bueno, hoy nos toca comer sopa seca con payares. Qué rico, ¿ah? Mili Cerrón, hoy comemos en casa oyuquitos con arroz. Qué rico, ¿no? Eddie Gladys, pollito al sillao con papas. Marita Alemán del Rosario. Buenos días, estimados padres. Oye, ¿y si nos justo mandan? Hoy haciendo lentejas con pollo al horno, dice. Oye. ¿Y si nos mandan? Janet Depas Henry, papa utsu, sopa de papas deliciosas con queso. Mira qué rico, ¿no? Oye, pero mira, María Antonieta Salcedo, les bendiga. Y yo cocinaré pastel de papas con chicharrón. O sea, qué rico, ¿no? Ya, no hay que seguir leyendo. Nos va a dar hambre a estas alturas del día, ¿no? Y ese es para un buffet, ¿no? Sí. Yo creo que la comida peruana es la mejor de todas. Sí. Porque hemos estado afuera alguna vez en lo mismo de siempre. Dice Marita Alemán, estoy en Talara, si no les llevara. Esto es de taquito para las que están por Lima, por Surco, ¿no? Haciendo... Oye, pues, padre. ¿Y qué está preparando en Talara? Marita Alemán, no sé qué dijo. Pescado, algo así. Estoy en Talara, no sé, pues. Comeremos frijoles blancos con pollo al hornito. Mariela Ábalos. Desde Tumbes, familia León Álvarez. Pavita al horno. Pavita al horno. ¿Ah? Ensalada rusa. Y ensalada rusa. En el norte, el pavo y la ensalada y a veces tallarines es cuando hay fiesta. En Navidad nosotros comemos tallarines con pavito y con su ensalada rusa. Muy bien. Mi primo que mande sople. De mi tierra dicen sopla. Se sopla. Britaldo Oscar Ugaz nos dice, hoy sopa de pollo y tallarines verde con queso y su pollo frito. Este Britaldo come bien, ¿ah? ¿No? Está muy bien. Doris Bonifaz,
Bueno, nos saluda y nos agradece. Rosana Loaiza de Nueva York dice que va... Cocinaré lentejas con lomito. Saludos. Muy bien, Rosana. Es la hora, ¿no? Sí. Estoy haciendo yuquito, dice Techi, ¿no? Sí. Bueno, en los ricos no quiere decir que todos son ávaros, ¿ah? Hay ricos muy generosos, muy desprendidos. Y en los pobres no quiere decir que ninguno es avaro. Hay más ávaros que incluso a veces, y sin ser ricos, ¿ah? Está en todos los extractos de la sociedad la avaricia, ¿no? Todos. Entonces no etiquetemos, ¿no? Los ávaros son los ricos, no necesariamente, no necesariamente. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final del programa hoy, cuestión de fe. Hemos tocado el tema, uno de los pecados capitales, la avaricia, con su virtud, la generosidad. La lujuria. Así que prepárense para el próximo miércoles, que tenemos el tema de la lujuria y su contrario, o virtud, perdón, la castidad. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Este mes es el mes de la familia, Padre. Sí. El mes de la Biblia. Y el mes de los jóvenes, el 23 de septiembre es de la primavera. Por cierto, este viernes los invito los invito este viernes, o sea, pasado mañana. Hoy es viernes 3 de septiembre, 8 de la noche. Conéctense virtualmente a la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y voy a tocar el tema sobre la Legión de María. 100 años de testimonio, porque este 7 de septiembre cumplen 100 años la Legión de María, que nace en Inglaterra. No se lo pierdan, este viernes 8 de la noche, virtualmente por el Facebook de la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo, sobre la Legión de María. 100 años y se conservan muy bien, ¿no? Sí. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos. Ya hice la bendición. Pueden ir en paz. Buen almuerzo, a ver si nos mandan un poquito, ¿no? Sí. Cuídense.